Ubicado en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, se encuentra el Museo Rayo, dedicado a la exhibición, producción, protección y circulación de la obra del maestro Omar Rayo y las obras plásticas de artistas nacionales. Ubicado en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, se encuentra el Museo Rayo, dedicado a la exhibición, producción, protección y circulación de la obra del maestro Omar Rayo y las obras plásticas de artistas nacionales. Ubicado en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, se encuentra el Museo Rayo. En la mente de su Como reconocimiento por el premio que recibió el maestro Omar Rayo en la Bienal de Sao Paulo, Brasil, en 1973, el municipio de Roldanillo le donó un terreno de 4.800 metros cuadrados con el fin de crear nuevos espacios y posibilidades para el arte. Fue así como decidió fundar un museo de dibujo y grabado latinoamericano, el Museo Rayo. Desde la inauguración a la fecha, la Fundación Museo Rayo se ha encargado de exponer las obras más emblemáticas de creadores de América Latina y el Valle del Cauca. Su diseño está inspirado en elementos de la arquitectura maya. Es un museo único en su arquitectura, en su propuesta, que es de ser un museo vivo donde el arte no solo se promueve, se muestra, sino que se produce y que donde hay un espacio para diálogo entre artistas y estilos de arte. Con gran dedicación, la Fundación Museo Rayo ha logrado posicionarse como una plataforma cultural viva con talleres, exposiciones itinerantes, conocido como Rayo Viajero, presentaciones de danza, teatro y música en la cabecera municipal y en las veredas. Tenemos espectáculos de mínimo 2 al mes, a veces 4 al mes, que consisten en conciertos, obras de teatro, danza, de todas las artes. La visión de Rayo y también la mía es que un museo no es solo para una de las artes, sino que vemos la conexión entre el ballet. Tenemos talleres de ballet desde 2011 creo que empezaron. Tenemos talleres de pintura para niños, tenemos una sala de lectura, tenemos un taller múltiple que no existían en vida del maestro. El museo se ha vuelto un centro cultural completo. Después de la muerte de Omar Rayo el 7 de junio del 2010, su esposa y directora del museo, en compañía de su equipo administrativo y curatorial, siguieron desarrollando los proyectos diseñados por el maestro, que incluyen la Sala Museo del Intaglio, un taller múltiple de formación artística y convenios con las instituciones educativas de Roldanillo. Nosotros hemos multiplicado los programas para los niños de Roldanillo, del norte del valle entero y sobre todo de estos lugares difíciles, de difícil acceso, donde los niños no saben lo que es el museo y tienen dificultad en llegar hasta acá. Entonces llevamos el museo, llevamos los programas de estímulo a la lectura y al conocimiento del arte, de lo que significa el arte en este país. En la sala de lectura infantil tenemos literatura, poesía, libros de arte para las edades de 0 a los adolescentes y si queremos los adultos también. La idea de la fundación ha sido siempre ser un museo dinámico y activo, y en su taller se han formado varias generaciones de artistas nacionales. Cuentan con más de 2.000 obras gráficas de Omar Rayo, con el encuentro de mujeres poetas, el concurso infantil de dibujo a color, museos viales, Museo del Intaglio, entre otros. Omar Rayo vio un museo muy futurista en ese momento. Además, es pionero en la descentralización, quizás el primer museo a considerar que un municipio pequeño en el norte del Valle del Cauca merecía un museo de este tamaño y de esta mirada internacional y universal. Así es como la Fundación Museo Rayo se sigue consolidando como un centro cultural dedicado a la formación y circulación del arte local, nacional e internacional.
Además atraen anualmente a 20.000 turistas. Realmente tenemos que hablar de una educación para todo el pueblo, no solamente los niños, aunque ellos son lo más importante que tenemos. Los vallecaucanos, especialmente los habitantes de Roldanillo, quieren al museo y muchos son los niños que pasan por el encuentro de pintura infantil que organizan. Todos quieren pintar como Rayo. En Roldanillo se siente una sensibilidad cultural y artística especial. Lo sienten, estoy segura porque lo manifiestan. La asistencia a las obras de teatro, las danzas, la música es muy grande. A veces llenamos el teatrino con más de 500 personas. Estamos seguros de que la comunidad recibe lo que hacemos y lo que somos con los brazos abiertos, con el corazón palpitando. No hay duda. Vemos el impacto de estas personas que vienen de todas partes del mundo y que se sorprenden cuando ven el Museo Rayo en un municipio que pues es pequeño, no es una gran ciudad, y el museo es un museo que podría estar en cualquier parte del mundo.
En Roldanillo, población agrícola en el norte del Valle del Cauca, Colombia, hemos creado un lugar donde se viven la emoción y la experiencia, la cultura y la historia, el conocimiento y la educación. Vive una experiencia cultural emocionante. El Museo Rayo. En el año de 1971, como reconocimiento por los premios que recibió Omar Rayo en el Salón Nacional de Artistas Colombianos y la Bienal de Sao Paulo, Brasil, el municipio de Roldanillo le dona un terreno con el fin de crear nuevos espacios para la cultura. Fue así como Omar Rayo decide crear el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano. Su diseño arquitectónico fue elaborado por el mexicano Leopoldo Gaut, inspirado en elementos de la cultura maya. Consta de 8 módulos octagonales, un teatrino y su taller, inaugurado el 20 de enero de 1981. El Museo Rayo es una fundación cultural dinámica, en actividad permanente, donde se exhibe la obra de su fundador y de artistas latinoamericanos. Se imparten talleres de formación artística y centra su filosofía en la integración de las artes y el pluralismo cultural, contando con el respaldo del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía Municipal y el sector privado. La filosofía del Museo Rayo se basa en la filosofía de Omar Rayo al fundar el museo. Era un museo descentralizado en una ciudad pequeña en el Valle del Cauca para la obra de arte latinoamericana sobre papel. Ese era su ideal, eso es lo que quería hacer aquí. Es muy importante para el museo que recordemos y que preservemos todo lo que quiso hacer Omar Rayo. Entonces lo estamos haciendo, curando su obra, inventándonos diferentes puntos de vista sobre lo que significó su obra, haciendo exposiciones de diferentes aspectos de la obra de Omar Rayo, tanto la de papel como la pintura en acrílico sobre tela. Y nos hemos creado una filosofía más incluyente, donde estamos haciendo exposiciones no solamente de obras sobre papel de artistas latinoamericanos, sino exposiciones internacionales, nacionales y locales de todos los tipos de arte, escultura, pintura, obras sobre papel. Junto a la obra de su fundador, hemos presentado exposiciones individuales y colectivas de grandes maestros de dibujo y grabado local, nacional e internacional, quienes además de acercarnos su obra, han impartido talleres y conferencias al público entusiasta en este campo. Enterándome ya directamente de las características, de los orígenes, de la manera como funciona el museo. Me parece un modelo que podría o que debería replicarse, obviamente pues pienso con el deseo más que otra cosa. Y digamos la relación que ha establecido el museo con la comunidad, en que esté abierto siempre, que haya constantemente talleres dirigidos hacia los niños o hacia la población en general, digamos esa relación tan cercana con la comunidad es muy útil. Bueno, la política de exposiciones del Museo Rayo es muy variada e intensa. Una de nuestras ideas es presentar siempre el arte colombiano de distintos momentos de la historia, desde la época precolombina, el periodo colonial, el siglo XIX, el arte moderno y el contemporáneo. Hemos hecho exposiciones de pintura colonial para ilustrar, dijéramos, ese periodo, esta pintura religiosa, y también retratos y paisajes del siglo XIX, y también artistas modernos.
y los artistas de la segunda mitad del siglo XX, Obregón, Botero, Negret, Ramírez Villamizar, hasta las generaciones más jóvenes. Mientras la marimba sollozante me enciende el alma. Escuchamos las voces. Desde 1984 y por más de 3 décadas, el Museo Rayo convoca al encuentro de poetas colombianas. Un espacio donde se crea una conciencia de la importancia de la poesía escrita por la mujer en Colombia, logrando reunir en Roldanillo las voces más importantes de la poesía femenina en el país, dándole voz a la mujer indígena y afrocolombiana. Mujer de piel escarlata que se funde en un atardecer de julio. Centaura de la palabra, domadora de la lengua castellana. Además, pues, serán coleccionistas, serán críticos de arte, serán escritores, serán filósofos, serán, bueno, algunos pintores, obviamente, algunos artistas. Desde 1975, el maestro Omar Rayo creó el concurso infantil de dibujo a color. Por más de 4 décadas, el Museo Rayo convoca a esta gran fiesta de la creatividad infantil, donde los niños y las niñas son los protagonistas y los invitados especiales, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del museo. En el año de 1987, la UNESCO, a través del convenio Andrés Bello, adoptó el concurso patrocinando el arte público infantil para exhibir al aire libre los dibujos ganadores de forma permanente. A este lugar, ahora nos vamos a devolver. En el año 2014, el museo creó la sala de lectura infantil El Rincón de Mateo, un espacio creado para los niños y niñas que les encante aprender y descubrir a través de la lectura, posibilitando en ellos el acercamiento al mundo mágico de los libros. Este espacio se ha convertido en la experiencia más significativa en los últimos años del museo. Desde 1983, con el programa Arte Vial y mediante el uso de vallas, se visibilizó el estilo de los maestros más representativos de la plástica nacional e internacional, integrando su obra al paisaje natural de la región entre los municipios de Zarzal y Roldanillo. A 1 kilómetro de la entrada a este municipio se aprecia la colección Arte Público Infantil. 20 pinturas creadas por niños de diferentes ciudades colombianas, premiadas en nuestro concurso infantil de dibujo a color. Desde la desaparición de Omar Rayo, en junio del 2010, el equipo administrativo y curatorial, dirigido por la poeta Águeda Pizarro de Rayo, han seguido los proyectos y directrices del maestro. Pero nos hemos permitido adaptar y crear nuevas ideas a través de nuevos caminos culturales y sociales. Es así como, bajo la coordinación de Juan José Madrid, nos hemos acercado a la comunidad por medio de programas culturales gratuitos, arropando a la población con los entornos culturales y las actividades lúdicas de nuestro museo. En los últimos años, la filosofía de nuestro museo se ha renovado, evolucionando a lo pluricultural, tratando de conectar las diferentes artes y a su vez conectarlas con la comunidad. Nos hemos abierto a diferentes propuestas, a diferentes ideas, todo en pro de la expansión y descentralización cultural latinoamericana. Omar Rayo tuvo una visión de un museo para el futuro. Este sueño lo legó a su familia, a su hija Sara Rayo Pizarro, a sus nietos y a su esposa. El día de su muerte se asumió el reto de la realización de este plan vital,
Un museo dinámico y único. Con un equipo de personas dedicadas y enamoradas del proyecto, se está cumpliendo con lo que él envisionó y al mismo tiempo imaginando una transformación constante. El Museo Rayo crea cada día su propio futuro. Nuestro museo está vivo. Ven y conócelo. Museo Rayo. ¡Vívelo! El Museo Rayo tiene un nuevo programa de exposiciones virtuales. En esta época de pandemia estamos con toda nuestra programación virtual. Lo hacemos gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. También tenemos el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura y nuestra Alcaldía Municipal de Roldanillo. Para este mes de septiembre tenemos dos nuevas exposiciones de dos grandes artistas internacionales latinoamericanos. Un artista venezolano, Carlos Cruz Diez, y un artista mexicano, Luis López Loza, que fueron muy cercanos al maestro Omar Rayo, tanto así que las obras que vamos a presentarles pertenecen al acervo del museo y que fueron donadas por estos artistas al maestro Omar Rayo para el Museo Rayo, para nuestro acervo. Compartimos estas exposiciones que son muy importantes para nosotros, son los tesoros del Museo Rayo y que estamos compartiendo en estas exposiciones virtuales. Y la obra Huésped está dedicada a Eduardo Ramírez Villamizar, a este gran artista. Los artistas tienen algo especial, que fueron muy cercanos tanto a Rayo, pero también a su trabajo artístico. Eduardo Ramírez Villamizar en Pamplona también creó un museo en su nombre y allí existe el Museo de Eduardo Ramírez Villamizar en Pamplona, en norte de Santander, como existe el Museo Rayo en Roldanillo. Compartimos a ustedes entonces estas nuevas exposiciones que inauguramos este 12 de septiembre y que van a estar por 2 meses en nuestras plataformas. La podrán ustedes disfrutar. Nuestra directora, la poeta Águeda Pizarro, hace un acercamiento a estas exposiciones y nuestro curador, Miguel González, les presenta a ustedes la importancia de estas exposiciones que tenemos en el Museo Rayo. Disfrútenlas. Buenos días, les invito a nuestros videovidentes a las próximas exposiciones virtuales del Museo Rayo. En esta ocasión tenemos dos grandes artistas, dos exposiciones de grandes artistas, más o menos contemporáneos del maestro Rayo, y una obra virtual de otro artista también amigo de Rayo y del Museo Rayo. Carlos Cruz Diez es un referente en el arte óptico y cinético latinoamericano y también europeo. Fue un artista que experimentó no solamente con la opticidad, sino con el movimiento debido a los juegos ópticos y a unas especies de persianas que cubrían y que alteraban la vibración de los colores que usaban. Era parte de un grupo de artistas que expuso en Europa, en Estados Unidos, al mismo tiempo que Rayo estaba iniciando su carrera en Nueva York. Hizo parte, creo que, del Groupe de Recherche de l'Art Visuel de Francia, junto con Julio Leparc. Pero mi referencia a él es que era conocido, amigo y admirado por el maestro Rayo, que es un artista óptico diferente. Los cinéticos adaptaron una actitud hacia el arte
que era más bien abstracta, una actitud en que era la vibración y la opticidad los protagonistas de sus obras. Sin embargo, Cruz Díaz, hasta que murió en el 2019, ha sido referente internacional y también amigo y también conocido del Museo Rayo. Tenemos unas 20 obras de él, un gran número que fueron donadas por él al maestro Rayo. En vista del interés que Rayo tenía por este grupo y en vista de su admiración por todos ellos y una gran cercanía realmente en cuanto a teoría y en cuanto a la producción de sus obras. Carlos Cruz Díaz, el primer artista venezolano, por supuesto, es entonces una exposición internacional de la colección del Museo Rayo. Luis López Loza fue muy cercano desde, yo no sé si se conocieron en México, porque Luis López Loza hace parte de la generación de la ruptura, o en Nueva York, donde Luis López Loza vivió varios años, estudió en Pratt Institute, donde estudió también Sara Rayo, y era un gran grabador que experimentaba y mezclaba las diferentes formas de grabado, de todo tipo de grabado, clásico, tradicional, incluyendo el intaglio, mezclaba las técnicas en sus obras. Y por esa amistad, que también yo tuve una amistad con él, que incluyó que él quisiera hacer una serie de grabados sobre mis poemas de Sombra Aventadora, y produjo una especie de libro donde el poema estaba a la izquierda y el grabado a la derecha. Interpretó en una forma biomorfa, donde se ve a qué se refiere en el poema, si lo lees y si miras, pero que también parecen abstractas. Un gran dominio del color. Los colores de él a mí me parecen intensos. Logró en la impresión del grabado una intensidad de color que me encanta, y también esos colores se referían al texto que él estaba. Él era un gran lector, era amigo de Octavio Paz, era amigo de todos los artistas de la ruptura que Rayo conoció, tanto en México como también en Nueva York. Cuevas fue a Nueva York y estuvo un rato, tenía un estudio, entonces todo ese grupo giraba alrededor de México y Nueva York. Luis López Loza fue un gran amigo del maestro en Nueva York, en México, pero también visitó el museo, creo que más de una vez, y compartió, hizo talleres de grabado, compartió con el maestro, y en esas visitas fue que donó un gran número de obras gráficas al Museo Rayo. Tanto la amistad en México, la amistad en Nueva York, como la amistad aquí en Roldanillo de Luis López Loza, tenemos una valla en nuestro arte vial, y la mantenemos como una de las vallas que se asocian con grandes amistades, grandes aportes al museo. Estoy muy contenta de poder presentar esta exposición y ojalá le llegue a él para que sepa que todavía lo queremos y lo admiramos en el museo. Eduardo Ramírez Villamizar es un referente internacional colombiano, tanto por su escultura como por su gráfica. En el museo tenemos varias esculturas. Eduardo Ramírez es la obra Huésped, está muy conectado con este grupo de artistas. Ramírez Villamizar, uno de los grandes
escultores también visitó el museo cuando recién inaugurado y le gustó tanto que donó una escultura que tenemos dentro del museo. Además tiene una obra en el arte vial que mantenemos siempre para como darle las gracias a este gran artista que aportó tanto a nuestra colección. Entonces, un grupo de 3 artistas muy importantes, muy cercanos y muy interesantes para todos los que estudian la historia del arte, sobre todo el arte que en su tiempo era contemporáneo, el arte moderno del siglo pasado. Entonces, bienvenidos a esta exposición virtual que fue curada por Miguel González, como siempre, quien ofrece sus textos que van a escuchar los artistas. Para esta exposición de septiembre en el Museo Rayo de Roldanillo, entonces vamos a presentar artistas latinoamericanos. En primer lugar, el artista óptico cinético venezolano Carlos Cruz Díez. También de los años 60 de esa generación, en México, el pintor y grabador Luis López Loza, con una antología de obras gráficas. Y como obra invitada, un artista colombiano de la misma generación, el escultor que también hizo obras gráficas, Eduardo Ramírez Villamizar. Y entonces mostramos distintos aspectos de la abstracción lírica, de la abstracción orgánica de Luis López Loza, de la abstracción óptica o cinética de Carlos Cruz Díez. No hay fórmula para ser artista. Hay quienes son pura intuición, que se despiertan y tienen una idea. Pero eso casi siempre las ideas surgen porque hay unas motivaciones previas. Y el artista, aunque quiera o no, es una persona que está atenta a lo que está a su alrededor. Porque la mayoría de la gente mira, pero no ve. El artista ve. En el pasado era repetir mejor, hacer mejor que su precedente. Por eso decía que el alumno tenía que mejorar al profesor. Pero era porque era una academia, es decir, mantener un sistema de transmisión de una información. Esa información y esa formación era necesaria para imitar la naturaleza lo más posible. Era un discurso imitativo, referencial. Yo lo llamo transpositivo, que me parece la palabra correcta, porque es transponer la realidad que está en continua transformación, llevarla por un proceso intelectual extremadamente complejo y que tomó siglos para decir que eso que está en movimiento, eso es lo mismo que está sobre un plano estático, detenido el tiempo. Carlos Cruz Díez, artista venezolano. Una de las tendencias más sugestivas en el arte de la década del 60 fue la opticidad. Aunque
parecían concentrarse en búsquedas visuales y nouvelle tendance que se formaron en Francia. Se identificaron con ellos artistas en Zagreb, 1961, luego en París, 1962, y otra vez en Zagreb, en 1963. También estuvieron el grupo N de Padua, en Italia, el grupo T de Milán, el grupo Cero en Alemania, y Recherche Visuelle, París, y el equipo 57 en España. Estas manifestaciones estaban provocadas por múltiples referencias que incluyen no solo el desarrollo de la ciencia y el diseño, sino la presencia de rock, la discoteca, la psicodelia, las drogas alucinógenas no solo naturales sino sintéticas como el LSD. También se dio el sentimiento generalizado de ir a atrapar al espectador y no esperar a que él reaccionara solo. El arte óptico y cinético estuvo acompañado por acciones callejeras, proyecciones en espacios urbanos y colores y formas que buscaban sugestionar e hipotecar miradas. Muchos de estos artistas con geometrías vibrantes fueron latinoamericanos y se radicaron en Europa, entre ellos el argentino Julio Lepar y los venezolanos Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz Díez, aun cuando este último aclaró en 1981. Sería oportuno señalar aquí la masiva participación de artistas venezolanos en la renovación del lenguaje no figurativo del arte contemporáneo, sobre todo si se compara con el resto de América Latina. Mencionar solamente a Soto, Alejandro Otero, Omar Carreño, Guevara Moreno, Mateo Manaure, Juvenal Ravelo, Francisco Salazar, Adúbar Colmenares, Víctor Lucena, me hace ser injusto, pues la lista es mucho más numerosa. Indudablemente el trabajo importante de Carlos Cruz Díez son las fisicromías. En ellas se abordan problemas diferentes mediante persianas transparentes y opacas, diversidad de colores aditivos y vibratorios. La primera fisicromía data de 1959. El efecto de la fisicromía va variando de acuerdo al desplazamiento del espectador. Los segmentos transparentes proyectados sobre fondos opacos, compuestos por finas rayas, hace que el color alcance un protagonismo especial básicamente en tres facetas: por adición, por reflejo y por sustracción. Las obras gráficas que hoy podemos compartir en esta exhibición individual nos referencia el color aditivo, la inducción cromática y la dialéctica y didáctica del color. Carlos Cruz Díez nació en Caracas en 1923. Falleció en París en 2019, ciudad en la que había fijado su residencia más permanente. Pudo a lo largo de su intensa propuesta producir no solo un gran caudal de fisicromías y obras gráficas, sino proyectar sus teorías en espacios abiertos que incluyen estaciones de metro, murales, intervenciones gráficas y el fascinante diseño para el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas.
que sigo peleando la misma idea del dibujo, de la estructura de un dibujo, porque aún siendo abstracto, muy abstracto, encuentra usted que bueno, hay dibujo, hay una estructura. Por eso puede uno decir, mira qué buen cuadro. Si no, pues cualquiera haría un emborrón y ya, ¿verdad? No, hay un estudio siempre en todo el arte abstracto, en todo el arte, por muy poco figurativo que sea, ¿verdad? Siempre hay una disciplina atrás de todo eso, que es lo que uno admira, ¿verdad? Yo he buscado mis pigmentos, por ejemplo, he ido hasta Alemania, tengo allá unos amigos que me muelen los pigmentos especialmente, y entonces son colores muy particulares a veces los que uso. Y claro, mucha gente a lo mejor no los ve, un amarillo ve el amarillo y se acabó, pero ese amarillo tiene 50 tonos diferentes, y por esa razón es que es resplandeciente. Muchas gentes me decían, ¿por qué si ayer habías pintado el cuadro estaba azul y ahora está rojo? Pues es muy importante el azul que tiene abajo porque hace vibrar al rojo que después se ponía encima, obviamente, ¿verdad? Entonces era muy importante que existiera el azul abajo, que se secara y encima poner un rojo. Luis López Loza, artista mexicano. Esta muestra antológica, compuesta por 41 obras del artista mexicano Luis López Loza, pretende ilustrar sobre el particular estilo que se consolidó desde la década del 60 del siglo pasado. En este sexto decenio se presentaron no solamente en México, sino en muchos países latinoamericanos, varias inquietudes que definieron las formas de abordar y practicar el arte. Se habló de pop, op, neofiguración, abstracción, al tiempo que se comenzaron a afirmar discursos conceptuales. En México se produjo el último enfrentamiento entre quienes lideraron la defensa del muralismo mexicano y la generación de ruptura que practicaron distintas formas de neofiguración, y también estuvieron los artistas que produjeron diversas maneras de abstracción. Esa generación enriqueció lenguajes y amplió la definición del arte. Luis López Loza nació en Guadalajara, estado de Jalisco, en 1939. Se trasladó a Ciudad de México, donde cursa estudios en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, y luego en el Centro Superior de Artes Aplicadas. Se instala en Nueva York y estudia en el Pratt Graphic Art Center, donde se especializa en artes gráficas. En 1959 realiza exhibiciones individuales. Asimismo, participó en la exhibición de Casa de las Américas en La Habana en 1966, donde tiene una mención honorífica. En 1969 participa en la Trienal de Xilografía en Módena, Italia. En 1973 recibe el premio de la Bienal de Grabado de Tokio, y en 1977 se hace acreedor al Premio Nacional de Gráfica en México. Asimismo, se hizo acreedor a la beca Guggenheim. Esta exhibición se concentra en obras gráficas de distintos periodos, donde las formas biomórficas generan tanto ambiguas como sugestivas imágenes. Si bien el lenguaje de López Loza se apoya en sugerir abstracciones, muchas de sus propuestas usan como referencia a la naturaleza para referir y evocar montañas, mutaciones, asociaciones formales. Asimismo, el color como vehículo expresivo es retrotraído para acusar una amplia, aunque cauta, gama cromática. Las artes gráficas han ocupado un papel importante en su producción. Ha trabajado la xilografía, además de punta seca, aguatinta y buril, las cuales han estado a su servicio para producir una obra de múltiples alcances y lecturas. Las formas se evocan, reducen la paradoja, sugieren situaciones,
pero desean tener interpretaciones abiertas y multidireccionales. Esta exhibición, con una amplia oferta de obras de Luis López Loza, solo subraya el interés en el arte latinoamericano, que es parte de la vocación de este museo, sino que desea señalar el trabajo de este artista mexicano, que es un buen ejemplo de las transformaciones técnicas conceptuales. Loza vive y trabaja en Ciudad de México, donde fue nombrado en el 2009 miembro de la Academia de Arte. La geometría es definitiva en mi trabajo. Todo el sentido de mi obra, toda la formación de mi obra está basada en las formas geométricas. En una época larga fui pintor de cuadros geométricos, abstractos geométricos. En el año 60, lentamente la pintura se convirtió en relieves que fueron lentamente separándose del muro hasta que ya llegaron a convertirse en verdaderas esculturas en el espacio. Últimamente, toda mi obra de los últimos 10 años está construida con el diamante. Yo siempre estuve apasionado por el arte precolombino. Ese interés se creció con mi visita a Machu Picchu. La visita a Machu Picchu me hizo ver que mi obra se podía enriquecer y ver mejor utilizando la textura del material oxidado, dejando mis obras en el jardín para que la lluvia y el sol las afectaran y les hicieran la pintura ellas mismas, ¿no? Entonces yo creo que eso las ha enriquecido porque como que las ha acercado a la tierra. Lo otro era muy siglo XX y un poco intelectual, un poco frío. Yo directamente empiezo a construir la maqueta, porque mi trabajo es tridimensional. Aquí están estas maquetas de futuros trabajos. Aquí tengo la medida humana para relacionarlo con la forma arquitectónica. Desde el principio yo estoy pensando en que lo que estoy haciendo tiene que tener una relación con el hombre, ¿no? Tengo esta obra, por ejemplo, ya totalmente resuelta. Les voy a mostrar cómo en mi taller mi empleado puede con este modelo hacer la escultura. Y aquí de la misma medida tengo el trabajo hecho ya en metal por mi empleado, que copia exactamente lo que yo hice. Podría hacérmelo 2 veces más grande, 3 veces más grande, como yo quisiera. Obra huésped, Eduardo Ramírez Villamizar, artista colombiano. Al iniciarse la
segunda mitad del siglo XX surgió en Colombia una generación que no solo ignoró las propuestas nacionalistas e indigenistas y toda una visión épica de la historia, sino que simplificó las formas hasta llegar a la abstracción, aun cuando también practicó nuevas formas de figuración. Eduardo Ramírez Villamizar, el artista que nos ocupa, es uno de los miembros más destacados de esta generación. La propuesta de Ramírez Villamizar fue muy variada a lo largo de su producción. Entre sus obras más antiguas se cuenta una serie de acuarelas seguidas de una pintura de evidente expresionismo figurativo. Luego optó por lienzos abstractos geométricos que fueron el preámbulo a relieves escultóricos. Su estética se decidió por la geometría y los colores puros. Logró construir obras monumentales tanto en Estados Unidos como en Colombia. Sus referencias no solo estuvieron dadas por la naturaleza, sino por la evocación de lo precolombino. Eduardo Ramírez Villamizar nació en Pamplona, norte de Santander, en 1922. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y luego ingresó a arte y decoración. Hizo viajes de formación artística por Europa y Estados Unidos. En 1956, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió una de sus pinturas. 2 años después, se hizo acreedor a la beca Guggenheim. En 1969, participa en la Quinta Bienal de Sao Paulo. En 1976, participa en la 37ª Bienal de Venecia. En 1990, hizo una donación para el museo que lleva su nombre en Pamplona. Una de sus prácticas artísticas más difundidas es la serigrafía, de la cual hace parte esta pieza invitada como obra huésped. Igual que en las pinturas abstractas geométricas del inicio de su carrera, la idea de esta composición es transgredir lo simétrico. En este caso, el contrapunto cromático apunta a desestabilizar la composición, pero pese a los caprichos de los rectángulos, rombos y líneas tangenciales, el resultado es una composición que se conduce en lógica. El negro, azul, verde agua y lila, para generar un sugestivo juego que le da poder y presencia a esta variación abstracta. Varias publicaciones monográficas se produjeron a lo largo de su intensa carrera. El artista falleció en Bogotá en el 2004.